ventas es como una especie de cóctel que engloba mucha técnica, carisma, empatía, mucha ambición y sobre todo mucha hambre. El KPI era agendar y era bastante guerrillero. Es importante camaleonizar, adaptarte al lugar donde estás. Soy María Monràs, líder de la vertical de consultoría en Hanbai, y cada semana te traigo conversaciones poderosas con CROs, Heads of Sales y referentes en ventas que están redefiniendo cómo se crece en el mundo B2B. Prepárate para descubrir estrategias de alto impacto, aprender de los desafíos reales detrás del crecimiento comercial y motivarte a llevar tu equipo y tus resultados al siguiente nivel. Buenos días, Fátima. Bienvenida al podcast. Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme. Cuéntanos un poco de ti, cómo iniciaste tu carrera, qué te llevó a trabajar en ventas, a hacer coaching, por dónde te has movido, que me consta que tienes una buena trayectoria. Pues mira, yo la verdad es que no sabía muy bien qué estudiar. Quería buscar una carrera que me pudiera ayudar a mí a desarrollar pues mi creatividad, mis relaciones públicas, mis habilidades, por así decirlo. Y encontré un doble grado, Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, que bueno, pues la verdad que sí que me aportaba. Pero no fue hasta el momento en el que viví 2 años en Nueva York que me di cuenta que me quería desarrollar 100% en el mundo de las ventas. Uh-huh. Para mí las ventas es como una especie de cóctel que engloba distintas pues, cosas, ¿no? Mucha técnica, carisma, empatía, mucha ambición y sobre todo mucha hambre, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es donde empecé como experiencia y luego me fui moviendo, como bien has dicho, a distintos países y empecé como SDR hasta Country Manager, o sea que he vivido un poco todo el proceso y he vivido distintas perspectivas dentro de este mundillo. Sí, tenemos aquí un perfil de principio a fin y podremos aprender mucho. Vamos a intentar focalizarnos en tus experiencias más relevantes, pero bueno, sin duda es excepcional tu carrera. Me comentas, has vivido en mercados emergentes como Kuwait, Singapur, ahora pues comentabas, ¿no?, que viviste 2 años en Nueva York y ahí es donde te diste cuenta que te gustaba todo el entorno ventas. Explícanos cómo empezaste, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Dónde fueron tus inicios? ¿Qué aprendiste como SDR? Y si quieres ya lánzate y nos cuentas también carrera hacia arriba. Vale, pues mira, sí, he vivido en varios países. Lo primero de todo es tener en cuenta que cambia radicalmente un lugar de otro, no tanto el país sino la cultura, ¿no? Después de Nueva York, que es digamos, una ciudad con un ritmo frenético a todos los niveles, irme a Kuwait, pues es un choque cultural muy grande y esto me ha venido muy bien luego, siempre lo recomiendo, ¿no? Salir de la burbuja, explorar nuevos lugares, nuevas modus operandi, nuevas maneras, ¿no?, de enfocar los negocios. Y en el caso de Kuwait, que encima aterricé en Ramadán, pues imagínate, ¿no? Y como era muy distinto a lo que luego fue, pues por ejemplo, la experiencia en Cuba era muy de presentarse, ¿no?, presencialmente en las oficinas para prospectar, abrir mercado, ¿no? Y hacer esa introducción pues un poco desde cero, casi, no sé, te tienes que adaptar a esa manera. ¿Qué vendías en Kuwait? Por curiosidad, ¿eh? ¿Qué te tocaba vender Sí. en Kuwait? Nosotros hacíamos reportajes socioeconómicos en países en vías de desarrollo para llamar la atención pues de la inversión norteamericana, ¿no? Entonces, en este caso, teníamos que conocer, entrevistar tanto al sector público como al sector privado y conocer los distintos sectores, aunque en Kuwait la economía está muy enfocada, ¿no?, al oil and gas. Empezabas, como comentaba, ¿no?, plantándote en las oficinas, hablando con la secretaria, buscando estrategia táctica, ver cómo podías llegar a abrir alguna puerta y llegar a lo más alto. Mientras que, por ejemplo, en Singapur, ¿no?, que hacíamos lo mismo también los reportajes, un mercado súper diversificado, ¿no?, segmentado, donde no te valía ir presencialmente, era mucho llamada en frío. Entonces contábamos con un libro, ¿no?, que tenía pues listados de contactos de personas de las compañías más líquidas, ¿no?, de mayor crecimiento, rentables, y ahí pues empezábamos a llamar y a lo mejor hacíamos, pues no sé, 50 llamadas al día. Las de ellas a lo mejor un 20% no te cogían, tenías que insistir a las 2 horas o al día siguiente y el KPI era agendar y era bastante guerrillero, ¿eh? Adaptarte allá donde vieres, allá donde fueres, haz lo que vieres, es una frase que tengo ahí con todos los viajes y los lugares que he conocido y muy importante camaleonizarte, ¿no? Donde estés, pues no solo por la cultura de empresa, que ahora hablaremos, ¿no?, si quieres, sino adaptarte al lugar donde estás y utilizar esas palabras, entender el slang, la idiosincrasia, todo esto es muy importante para conseguir resultados. De los sitios donde has vivido, ¿cuál ha sido el que tal vez te ha sorprendido más a la hora de
proceso de ventas? Bueno, es que todos un poco, ¿no? Yo creo que no, o sea, al final abrir mercado en un país nuevo siempre trae consigo una novedad o una incertidumbre, o sea, es imposible Ujú, entender cómo funcionan todos los países en el momento de la apertura, pero sí que hay distintos patrones, ¿no? Hay patrones a tener en cuenta. Luego, para una persona que vaya a abrir mercado, que tenga por ejemplo, gran resiliencia y luego, pues, sepa gestionar esta manera de, pues, adaptarte, ser flexible y tal. Entonces, el que más me ha sorprendido, ya lo he mencionado, sería Singapur, ujú. porque está hipersegmentado, ¿no? De un mismo sector. Factoring, por ejemplo, pues tienes subsectores y de los subsectores, subsectores. Y luego ya está el mundo de las startups, ¿no? Que es mega disruptivo, con distintas aplicaciones que se comen unas a otras, compañías que compran, un mercado como muy diverso, muy rico y sorpresas por todos lados, casi todos los días, ¿no? Ujú. Para cerrar tu capítulo como SDR, ya ha llovido mucho desde entonces. ¿Qué le dirías a alguien que empieza o que actualmente es SDR o BDR sobre las habilidades que tiene que potenciar si está abriendo un mercado? Pues mira, lo que tiene sobre todo que tener es mucha disciplina a la hora de, bueno, en el día a día, ¿no? Tener, pues, no sé, por ejemplo, me lo invento, pero un horario, decir, venga, las 2 primeras horas del día las voy a dedicar a apertura, a llamadas, o es que claro, ha cambiado mucho, ¿no? Que Mm. anteriormente era muy este modo de llamada en frío o estrategia de email marketing y tal, y ahora con toda la disrupción de la IA, pues hay diversas aplicaciones que te ayudan, que podemos hablar que al final el gran cambio es la gestión del tiempo, ¿no? Ujú. Cómo a través del apalancamiento de estas aplicaciones, pues tienes desde LinkedIn Sales Navigator, Apollo, Lusha, tienes diversidad de aplicaciones que te ayudan a, pues con unos buenos filtros y previamente a esto, por supuesto, una buena definición de ICP, tener un listado y a través de este listado, pues creo que la parte humana es fundamental para terminar de filtrarlo, por así decirlo, y ya pues Ujú. empezar a prospectar. Entonces, bueno, no sé si te he respondido a la pregunta, pero Sí, sí, sí. sobre todo, pues eso, mucha disciplina, tacto humano con las personas, ¿sabes? Porque aunque tú tengas ese listado del que hablábamos, también a mí me parece que esas sorpresas, ¿no? Favorablemente que he encontrado a raíz de establecer estas conexiones, ¿no? Y hacer catch up Ujú, con distintas ujú. personas que están en tu network es fundamental. Entonces, mantenerse conectado me parece algo fundamental. Y luego la última pata que diría que siempre me parece muy importante es el aprendizaje, ¿no? Mantenerse despierto, activo, tanto en redes sociales como leyendo sobre innovación, las últimas novedades, libros que te recomienden y estar cerca de personas que te puedan aportar mucho. Cuéntanos ahora un poco tu paso o tu experiencia como account executive o lo que vino después de SDR entre SDR y country manager, ¿no? Toda esa época, todo ese aprendizaje que te llevas, qué hiciste, qué retos te encontraste. Pues mira, aquí te diría, en realidad mi experiencia de account executive ha estado un poco disfrazada por strategic partnerships, ¿vale? En mi etapa en Odilo, ¿no? Diseñamos un canal de venta indirecta que me parece súper complementario, sobre todo en el modelo SaaS B2B, porque es igual de fundamental salir al mercado, ¿no? A puerta fría o tener una estrategia de outbound y de inbound, como complementarlo con un canal indirecto donde nutres una red de partners que van a ser ellos los que vayan a vender. Entonces, cuando tú primero educas al mercado, ¿no? Sobre todo si es una compañía que está empezando. Tanto en este caso como en una compañía ya establecida, tú tienes que mantener esa educación a los partners, ¿no? Que te van a traer el negocio de manera indirecta. Entonces, nosotros mediamos mucho por Sales Accepted Opportunities, SAOS y SQL, y ya pues cerca de los Account Executive, ¿no? De la mano, incluso tú te convertías en un Account Executive porque luego continuabas esa relación, ¿no? Manteniendo la cuenta hasta el cierre. Entonces, digamos, otro canal, otra estrategia que es muy complementaria y yo siempre en los programas pues, de coaching de empresas en estos modelos, sobre todo, digo que exploren este canal porque es muy potente, ¿no? Y va a más. Has trabajado en distintos sectores, ¿vale? EdTech, Talent as a Service. Antes comentábamos, ¿no? ¿Has visto patrones? Es decir, ¿hay mucha diferencia entre una industria y la otra a la hora de vender? Todo depende mucho, ¿no? No es lo mismo hablar de una compañía que está vendiendo a usuario final como también pues B2B o demás, ¿no?
En mi caso, ¿no? Para aterrizar la respuesta en los sectores en los que he estado trabajando, ¿no? Siempre desde de software as a service, como los que comentabas, ¿no? Tanto talent as a Ujú. service como EdTech, sí que he identificado varios patrones. Lo primero, cuando estás en una compañía que está cambiando un sector, el primer patrón que me he encontrado es poner mucha energía en generar conciencia, ¿no? Una educación de mercado, porque muchas veces estos productos no se conocen. En Ujú. España hay mucha compañía tradicional, old school, ¿no? Todo lo que viene con consultoría. Entonces, hay mucho por contar, ¿no? Por explicar, educar un mercado de pues no solamente una nueva plataforma o un nuevo software, sino pues de las funcionalidades, ¿no? Entonces, ese sería un patrón, tener siempre como esa habilidad o esa capacidad de evangelizar las personas con las que estás hablando, tu target, ¿no? Tu buyer persona. Otro patrón es la multiplicidad de stakeholders, ¿no? No solamente en venta compleja, que por supuesto, porque tú estás navegando en distintos stakeholders que debes alinear, hay distintos tomadores de decisión que tienes que alinear para conseguir tu objetivo, pues todo lo que te rodea, ¿no? Los distintos departamentos dentro de tu compañía. Si estás en el departamento comercial o de negocio, tienes que alinearte con IT, con compliance, con Ujú, marketing, ujú. etc. Y luego otro patrón es siempre tener muy en cuenta el ROI pues más tangible, ¿no? O sea, que siempre que hables tengas muy presente lo que la otra compañía o la persona que tengas enfrente va a recibir a cambio, ¿no? O sea, buscar no solamente, oye, te voy a venir a contar mi libro, sino ya tener como un poco en ese lenguaje el impacto que crees que, bueno, siempre medible que puede tener la otra parte. Pregunta directa, ¿eh? Puedes decir sí, no o ampliar la respuesta. En el sector B2B, SaaS B2B, ¿no? Que es donde más te has movido, ¿crees que outbound siempre va a tener más peso que inbound? No, para nada. Yo creo que, vamos, si tuviera que responder rápidamente, te diría que 50-50. Me parece igual de Ujú. importante establecer una estrategia de salir al mercado como de que te llegue, pero no obstante, ahora pensándolo, es muy relevante tener en cuenta el momento de madurez de la compañía. No es lo Ujú. mismo cuando estás lanzando un mercado que va a ser pues igual un 80% de outbound porque todavía no hay conciencia de mercado, lo que decíamos, evangelización. Ujú. Estás probando distintas estrategias de marketing hasta que tu marca es conocida, a cuando ya luego pues tienes una buena cuota de mercado, estás más establecido y a lo mejor el outbound se limita a un 20. Pero creo que siempre es igual de importante tener presente las dos estrategias, ¿no? Ujú. Igual que, por ejemplo, me parece muy importante que aunque tengas una posición de sales manager, destines un porcentaje tuyo pues, a ponerte el sombrero de SDR, ¿no? Para poder tener una buena máquina de ventas, el líder o el que esté llevando el barco en ese momento, hay que siempre tener presente esa apertura de Ujú. mercado. Porque al final, una posición de ventas la llevas contigo incluso a nivel personal, ¿no? Tú te vas a un evento, a un torneo de pádel o te vas a una cena o a una boda y siempre vas a llevar contigo ese producto, ese tal, o sea, pues esas conversaciones van a salir, entonces nunca sabes dónde está la Ujú. oportunidad. Exacto. Exacto. Cuéntanos ahora un poco acerca de tu experiencia como country manager, ¿no? ¿Qué es lo que vienes haciendo estos últimos años y podemos, pues bueno, podemos conocer seguro unas cuantas batallitas? Claro, pues mira, ha sido una aventura total, muy bonita. Es verdad que es muy importante tener en cuenta distintas cosas que comentábamos, ¿no? Se aprende mucho más de cuando te caes y cuando vives un error, ¿no? Una falta de buena praxis a cuando todo te sale bien. Yo lo que más he aprendido, ¿no? Para ponerlo un poco como, bueno, pues como ejemplo Ujú. es localizar, entender, a llegar a empaparte del mercado es fundamental, que dices, ah, sí, yo ya tengo en cuenta que para escalar necesito simplemente duplicar un poco mi modelo aquí en este país y pues hacer algo parecido adaptando a la cultura, pero es muchísimo más que eso. O sea, uno de los consejos que doy es que a la hora de abrir mercado, sí, tienes que tener a un country manager que sea una extensión de los fundadores, pero me parece imprescindible estar en el campo, mano a Ujú. mano con ese country manager, estar allí durante mínimo 5 o 6 meses, porque en cada Ujú. conversación, en cada reunión vas aprendiendo una barbaridad. Entonces, se aprende muchísimo, sobre todo, de preguntar por feedback, no tanto, oye, voy a contar esta solución que tengo en este mercado para ver cómo encaja o el MVP, sino hablar poco, no tengo esta solución que se debe contar
en una frase o en dos como mucho y recibir feedback. Y con ese feedback tú vas construyendo, ¿vale? Y esto parece evidente, pero de verdad que no lo es tanto. Mm. Esa es una de las cosas que he aprendido y sobre todo pues no es lo mismo la cultura que tú tienes en tu equipo, en tu empresa, en un país, ¿vale? O sea, lo que tú a través de tus valores y tal consigues conseguir como cultura de compañía a luego una cultura de un país. Entonces, esto lo tienes que vivir y tienes que crecer dentro de este país para luego adaptarte en absolutamente todo, incluso las Ujú. palabras que utilizas, ¿sabes? Al final, cuanto más al nivel estés de esa cultura, más empatía, más confianza vas a generar y más rápido vas a poder avanzar. Cuéntanos algunos errores que hayas cometido en estos años de country manager. Algo que alguien, ¿no?, que se esté encontrando en la situación puede decir, oye, pues mira, yo iba a hacer esto y ahora ya no lo voy a hacer. Pues mira, muchas veces damos por hecho que tener un buen playbook e ir a hablar con un CEO, ¿no? O con el buyer persona que sea, si es el CTO o demás, va a ser como le voy a contar una cosa que le va a resolver mucho. Como pecamos un poco de creer que solamente por tener un producto vaya a resolver algo va a funcionar. Y no es así, ¿no? Los C-suite, tanto CEO, CTO, de recursos humanos, lo que más valoran es que tú domines su producto o servicio. O sea, que tú realmente seas como un empleado más de ellos es lo que va a hacer el gancho. Entonces, ese es Ujú. un aprendizaje súper grande. Entonces, he cometido muchos errores en esa línea de llegar y voy a contar perfecto, ¿no? Basado en datos, tal, ahí, fenomenal con el storytelling y luego que se quede en nada. Y además hay que identificar que se vaya a quedar en nada, porque claro, al final los C-suite son también como muy institucionales, ¿no? Ujú. Parece que todo va a evolucionar y ahí pierdes una cantidad de tiempo porque dices, no, sí, sí, yo creo que esto va a avanzar y en realidad aprendes a identificar esos patrones, ¿no? De, vale, esto no va a ir a Ujú. ningún lado. Y eso es fundamental porque el tiempo y sobre todo cuando estás abriendo mercado es lo más valioso del mundo, mucho más que cualquier otra cosa, o sea, mucho más que la inversión que haya detrás, ¿no? Porque al Ujú. final el tiempo, bueno, pues es evidente, va todo muy, muy, muy rápido. Entonces, me ha pasado en diversas ocasiones de llegar a reuniones pues, muy importantes donde tienes one shot, ¿no? Por ejemplo, reunirte con la mano derecha del CEO de una Big Four y Ujú. llegar y tener súper claro lo que quieres contar, storytelling y tal, pero pecar en no haberte estudiado mucho, pero no haberlo estudiado de que tú hayas hecho tu trabajo previo, sino haberte reunido antes, o sea, invertir tiempo a ese nivel, ¿no? Reunido antes con distintos stakeholders de la misma compañía o de competidores o de partners, hacer un trabajo que igual te dura semanas, pero cada segundo, cada minuto en esa reunión es oro. Entonces tienes que tener muy claro lo que vas a contar y nace por tener muy en cuenta, por ejemplo, la estructura y cómo funciona una venta compleja o una venta en esa compañía concreta. Vamos a cambiar un poco de registro, ¿no? Hemos pasado ya por toda tu carrera a nivel ventas, pero sé que, porque tú lo has recibido durante tu carrera, toda la parte del acompañamiento, del mentoring, del coaching, es algo que te gusta y que estás haciendo. Ujú. Cuéntanos un poco acerca de esto. Pues mira, te comento un poco que la manera en la que empecé fue sin prepararlo, ¿vale? O sea, en Cósmico tenemos una comunidad de perfiles de IT, ¿no? Súper preparados y demás. Y bueno, pues me empezaron a pedir consejo porque muchos de ellos empiezas una conversación y te das cuenta de que tienen su pequeño estudio, pequeña agencia y tal. Son muy técnicos la mayoría de ellos y pues no saben o no tienen tiempo de poder establecer o definir una estructura, una estrategia de ventas. Entonces empezamos a tener conversaciones de ese tipo, ¿no? De, pues mira, yo te Ujú. recomiendo esto, esta es la manera, ¿no? De definir, pues, tu unique selling proposition o de definir tu target, buyer persona y tal. Entonces las conversaciones empezaron a alargar, yo lo hacía de manera, pues eso, sin ánimo de lucro, ¿sabes? Ujú. Pues porque he recibido mucho coaching, lo que hablábamos antes, mucha mentoría y digo, qué bonito es también poder aportar de alguna manera. Y ya fue uno de ellos que me dijo, oye, ¿tú cuánto cobras la hora? Y yo dije, igual lo podemos profesionalizar más que nada para tener una estructura, ¿no? Y poder saltar a Ujú. un programa con unas horas y tener unos objetivos semanales. Entonces, todo nace un poco de esa generosidad profesional que un día un mentor me propuso y me dijo, oye, mira, en esta vida profesional parece que no, pero esto es un ecosistema donde todo vuelve y tú cuanto más das,
más círculos virtuosos generas y bueno, pues mejor te va en general. Entonces eso es algo que he usado y que llevo conmigo, y así es un poco como nace este side project de ayudar a perfiles o a compañías a crecer y a escalar. Entonces esa es una. Y luego me he dado cuenta también que una manera de crecer profesionalmente es rodeándote de gente que te inspire, y rodearte significa pues tomarte un café de vez en cuando, actualizarte, preguntar mucho y generar confianza y ese tipo de vínculos. Y luego también, pues, tocando un poco la etapa que viví en Odilo, que la cultura estaba muy basada en lifelong learning, y ese aprendizaje, ¿no? Que hablamos mucho y es casi un estereotipo. Más que el aprendizaje es la curiosidad. Yo siempre lo digo, en plan, mantente curioso, mantente despierto, mantente activo, y sobre todo en una profesión de ventas, porque por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Tu red, muchos de ellos son tus clientes. Entonces, a un cliente le genera mucha confianza que tú estés actualizado, que estés activo, que estés despierto, que conectes. Entonces, esa parte que podemos tocar, ¿no? Que vosotros en Gamba y además lo hacéis muy bien, del social selling, me parece fundamental. Eso yo en mis sesiones de coaching lo hago mucha, digamos, highlight en esa parte, y intento mantenerlo también en mi perfil. ¿Cuáles dirías que son los mejores consejos que te llevas de quienes han sido tus mentores durante estos años? Pues es un poco lo que comentaba, ¿no? Esa parte de generosidad, de mantenerte despierto y activo y bien rodeado. El tema de las comunidades, ¿no? Lo que hablábamos. Estar en comunidades puede sonar también como un estereotipo, pero a mí, por lo menos, y la gente que conozco, nos ha dado muchísimo, ¿no? Infinidad de puertas. Te puedes apoyar en gente súper válida que a lo mejor ha pasado por una preocupación por la que estás pasando tú. Luego, recomendaciones de aplicaciones que es que salen de las piedras. Entonces, oye, ¿cuál te está funcionando a ti? ¿Cuál no te está funcionando? ¿Cuál te ha hecho malgastar más el tiempo? ¿Cuál te ha hecho malgastar más el dinero? ¿Cómo puedo ser más eficiente? Entonces, en este tipo de comunidades, ¿no? Hanbai, pues Nova, Pavilion, en las que yo estoy, y la verdad que participo de manera activa porque me ha dado tanto que pues ahí me mantengo. Tanto los mentores como los que mentorizamos somos muy conscientes de lo importante que es mantenerte conectado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Para aprender, para compartir Mm, y sí. para generar vínculos, que al final somos animales sociables y muchas veces pasamos muchas horas detrás de un ordenador o vinculados con la tecnología y se echa de menos. Y sobre todo los perfiles de ventas. 100%. Necesitamos esta interacción. Vamos terminando. Consejos, ¿vale? Consejos que quieras compartir a toda esta comunidad, audiencia que tenemos en Hanbai, que principalmente son perfiles de ventas o de growth, ¿vale? O gente que le interesa todo lo que tiene que ver con vender. Tu trayectoria es súper amplia. Escoge lo que quieras. Pues mira, una de las cosas que me viene en la mente es, con toda esta vorágine de la inteligencia artificial hay muchísima incertidumbre, y tendemos a pensar como que sobre todo a los SDRs va a sustituir herramientas y demás, y esto es, a mi juicio, falso, porque como comentaba anteriormente, es necesario, o sea, ya no es una cosa que sea opcional, ¿no? Hacer uso de ellas para eficientar los procesos y demás. Me parece fundamental seguir manteniendo esa calidad humana en el trato con los partners, con los clientes y con los compañeros de trabajo, ¿no? Del equipo. Me parece fundamental. Entonces, eso, mantenerlo y intentar dejar de lado todo ese miedo, incertidumbre, inseguridad que genera muchas veces tanta información de golpe, ¿no? Creo que esas skills se van a mantener fundamentales. O sea, yo creo que el humano nunca va a ser reemplazado. Necesitas generar esa confianza y un poco aprobar todo lo que las máquinas, los robots, los voice bots, todo hacen. Entonces, eso me parece muy, muy importante, pero por supuesto hay que seguir manteniéndose muy informado, ¿no? Y al día. Sí, sí, más que nunca. Últimamente escucho mucho la expresión de parálisis por análisis. Mm, Que claro, hay tanto input que dices, vale, es que no tengo tiempo para todo, ¿no? mm, ¿Con qué herramienta de ella me quedo? mm. Estamos bombardeados constantemente por ofertas de SaaS, de IA y de opciones que yo creo que los que ganan son los que te vienen y te ganan la confianza personal. Sí, sí, los que te funcionan. Sí. Última pregunta, que siempre hago la misma. ¿A quién tengo que invitar al podcast? Pues, a ver, tengo dos personas así que me vienen a la mente. Una de ellas es Ramón de Nova, ¿Vale?
Y otra es Beatriz Terretes, que Vale. también, bueno, ella es coach y está en SAP. La verdad que hace un trabajo excelente en social selling y creo que puede ser muy, bueno, aportar valor. Al igual que Ramón, que ha Sí. construido Nova y que le va fenomenal. Además de ser amigos, o sea que... Qué guay. Pues bueno, están nominados. Espero que acepten mi conexión de LinkedIn y que se animen a venir al podcast. Y por tu lado, Fátima, mil gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante conocer toda tu trayectoria. Creo que podríamos ahondar y hacer mini cápsulas de cada una de tus experiencias, pero bueno, ha sido un trocito y te lo agradezco mucho. Yo espero haber aportado algo de valor y feliz de haber participado en tu podcast. Así que muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Igualmente.